cómo trabajar con parejas, ¿no? Este es nuestro tema. En primer lugar, ¿qué es una pareja? Y antes de qué es una pareja, ¿dónde encuadramos la terapia de pareja? ¿O dónde podríamos encuadrar la terapia de pareja en el marco de la historia de la psicoterapia? Esto es algo que para mí fue un insight muy importante. A mí me han venido a lo largo de estos 40 y pico años de trabajo algunos momentos como de insight, de ver algo muy claro. Uno de los primeros fue el programa Alfa, que creo que todos debéis conocer, eso de poder simplificar los momentos o las etapas de la relación terapéutica en 3, que como sabéis es la manera más simple de definir algo que esté vivo: escucha, asimilación, devolución. Otro fue la teoría del embudo, del trabajo de la sexualidad. Y la primavera pasada, que para mí fue una época de fervor intelectual, cosa que no es ahora, me apareció esta hipótesis de: ¿sería posible pensar en una correspondencia espacio-temporal entre las 4 etapas principales de la historia de la psicoterapia y los 4 puertas que todo terapeuta tiene frente a sí en la consulta? Y mi respuesta por ahora es sí. Está en revisión, pero os la quiero presentar porque aquí es donde vamos a encuadrar la terapia de pareja con la que vamos a continuar. Entonces, el primer movimiento en la historia, la primera etapa en la historia de la psicoterapia es Freud, 1899, la publicación de La interpretación de los sueños. Entonces, esos 4 etapas la definiremos, luego preciso, con conciencia, acción, interpersonalidad y espiritualidad, digamos, ¿no? Entonces, la primera etapa sería la conciencia, que marca el psicoanálisis, y otras, pero para simplificar, que diría que sabiendo más de uno mismo, uno mejora o se cura. Es decir, que la cura, la mejora, el trabajo pasa por saber más o saber mejor, es decir, por un trabajo de conciencia. 1912, creo, vamos a la segunda etapa, Watson, el conductismo, el mundo de la acción, sería el segundo elemento. Lo que dice entonces es, bueno, de la mente no podemos saber nada, podemos saber de lo que se puede observar, que es la conducta. Por lo tanto, el objeto de la psicología y de la psicoterapia debería ser la conducta, el comportamiento, y, es decir, la acción. Por lo tanto, aquí la hipótesis es: modificando la manera que esa persona tiene de comportarse en la vida, se va a curar o mejorar. Y entonces desarrollará la terapia conductista, que evolucionará hacia la terapia cognitivo-conductual, la terapia estratégica breve, que va, bueno, ya empiezan ya las bifurcaciones en las que los enfoques beben de diferentes fuertes. Pero la primera dicotomía es, las primeras 2 etapas son conciencia y acción. ¿Qué es la primera dicotomía? La primera bifurcación entre la que como terapeuta yo me encuentro. Tomemos el caso de un adicto a la cocaína que viene a la consulta. Entonces, tenemos 2 caminos. Mi propuesta, que como sabéis yo le llamo Gestalt integrativa, y va a ser objeto de un posgrado el próximo 2021, es hacer las 2 cosas a la vez, claro, pero sería, si entramos por la acción, sería, bueno, deshabituarse del consumo de cocaína y pautas concretas para la vida cotidiana. Si entramos por el mundo de la conciencia, sería preguntarnos cómo es que esta persona consume cocaína, ¿para qué? Si el síntoma, como dice Lacan, habla en lenguaje extranjero y habría que traducirlo, ¿consume qué? ¿Consume mamá? ¿Consume placer? ¿Consume descanso? ¿Consume narcisismo? ¿Qué? Y eso nos marcaría el trabajo con la conciencia. Pero vamos a la historia de la psicoterapia de nuevo. 1950-60 aparece básicamente la psicología humanista, y una derivada de esa psicología humanista va a ser la terapia sistémica, en donde el objetivo es, si esa persona, la hipótesis es, si esa persona mejora sus relaciones interpersonales y grupales, mejora su inserción social,
que es lo que yo llamo trascendencia horizontal, mejorará o se curará. El kit de la cuestión está en el contacto, como dirá la Gestalt, por ejemplo, ¿no? El kit de la cuestión está en el sistema, dirán los enfoques sistémicos, ¿no? Y aquí ya podemos situar la terapia de pareja justo, a ver, no sé cómo se marcaría esto, pero justo donde se ve el cursor mover o no, así hago así, justo ahí, es decir, entre la interpersonalidad, grupalidad, entre el mundo del otro y la acción. Y aquí situaríamos la terapia sistémica. La terapia sistémica, veremos después que hay diferentes escuelas dentro de la terapia sistémica. Situaríamos, digamos, algunos de los enfoques de la terapia sistémica, no todos. Perdón, algunos enfoques de la terapia de pareja, quiero decir, disculpad. Entonces, decíamos, ¿dónde la podríamos situar? La podríamos situar aquí y también temporalmente, es decir, es en 1950 aproximadamente que en Estados Unidos empieza a pensarse que los problemas de la gente no son solo individuales, sino que tienen que ver con lo familiar y lo parejil, digamos, para entendernos, ¿no? Y para acabar con el cuadro, para que tengáis el mapa completo, nos vamos ahora aquí a lo espiritual, 1970, surgimiento de la psicología transpersonal. Si el humanismo es la tercera fuerza, la psicología transpersonal se le llamará la cuarta fuerza, que dirá que, y si lo tomamos como camino en la consulta, la hipótesis de la psicología transpersonal será lo que esta persona tiene enferma es el alma. Curando, mejorando su alma, esta persona mejorará o se curará. Un ejemplo muy claro, aunque un poco mediatizado porque se trata de una terapia, una de las ramas de la psicología transpersonal que trabaja con el uso de sustancias, pero es muy claro el ejemplo de la hermana de Manuel Valls, adicta a la cocaína, que se cura con un trabajo en la selva americana con ayahuasca. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues que su alma tenía una percepción de algo trascendente y no sabía sostener el miedo que surge cuando te encuentras con lo trascendente por primera vez o las primeras veces, ¿no? El susto que da que se te aparezca Gabriel si eres María, por ejemplo, ¿no? Y una manera de manejar eso era con una sustancia. La ayahuasca, que funciona muchas veces como sustancia puente, no crea el tipo de hábito que crea cocaína, le permitió recuperar una manera de entenderse a sí misma que la dejaba más en paz. Entonces, en nuestra consulta, hoy no tocaremos ese tema, no nos toca, pero simplemente para que veáis el cuadro completo. Es decir, si el terapeuta está aquí en medio cada vez, yo como terapeuta puedo optar por entrar por la conciencia, por entrar por la acción, por entrar por lo interpersonal, grupal, parejil, social, o por entrar por lo espiritual. ¿Sí? Bueno. Entonces, leo. La terapia de pareja, también denominada psicoterapia de pareja, es el tratamiento clínico psicológico que se brinda a ambos miembros de una relación sentimental en su condición de enamorados, novios, esposos, convivientes, separados y o divorciado, por parte de un psicoterapeuta o terapeuta profesional. Un primer inciso ya aquí. Yo tengo la experiencia de haber trabajado con parejas no amorosas, sino laborales. Por ejemplo, los dos directores de un centro de yoga, digamos. Y lo que vienen, o dos profesionales que están colaborando juntos.
En este caso también, y muchas veces se da el caso que estos profesionales antes fueron pareja amorosa y ahora ya no lo son, por ejemplo, pero a veces no. Y los mecanismos de trabajo de la terapia de pareja son útiles también para trabajar con otras parejas que no sean parejas amorosas. Por ejemplo, socios de una empresa. Simplemente relatarlo aquí. Si os interesa más, entramos después con las preguntas. Pero de momento lo dejo aquí, ¿no? Y dice, estoy leyendo la cosa más básica del mundo mundial hoy en día, que es Wikipedia, porque es lo más neutro que hay por ahí. En una terapia de pareja, el psicoterapeuta se centrará fundamentalmente en mejorar la comunicación de la relación. Muy importante, es decir, una terapia de pareja tiene como objetivo principal mejorar la comunicación. Gloria dice que no. ¿Todo bien? ¿Algún problema técnico? No, todo bien. Sigo. Si alguien quiere hablar, solo tiene que activar su audio, ¿eh? De momento no los cerré. Confío en que cada cual lo cierra. El de Yolanda estaba abierto, lo acabo de cerrar. De esta manera se aprenderá a controlar los impulsos y emociones para afrontar y resolver los conflictos que puedan surgir de una manera más eficiente. Además, se enseñará a ver los problemas desde otra perspectiva, intentando relativizar los mismos sin que los personalismos, la soberbia u orgullo puedan distorsionar los juicios de valor. Yo, en mi experiencia, que es lo que trato de transmitiros hoy fundamentalmente, un asunto muy principal, pero muy principal en las terapias de pareja es recuperar el poder hablar. Yo siempre evoco, cuando digo esto, esa canción de Amaral, ¿no? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? Si la mitad de mi mente es tuya. Es como, cuando una pareja recupera el poder hablar entre ellos, claro, hemos ganado mucho. Porque, como dice la definición, me parece muy justa, lo que se corta en el conflicto de la pareja es la comunicación, fundamentalmente. Y lo que tratamos básicamente es de restablecer una buena comunicación. Diferentes enfoques de la terapia de pareja, enfoque sistémico, lo que os decía antes, cognitivo-conductual, enfoque psicoanalítico, enfoque gestáltico, enfoque de análisis transaccional, enfoque terapia breve centrada en soluciones. Lo que yo eso estoy presentando es lo que, insisto, llamo un enfoque gestáltico integrativo que volvemos a donde antes, que estaría aquí, y a veces optaría por un trabajo de conciencia dinámico, psicoanalítico, gestáltico, constelativo. A veces optaría por un trabajo de acción, es decir, cognitivo-conductual, sistémico, sexológico a veces. A veces optaría por un enfoque interpersonal, que sería, por ejemplo, grupos de parejas, o ver cómo estas personas se están relacionando. Una pareja, por ejemplo, que no tiene amigos o que no se relaciona, es decir, cómo está el mundo del contacto. Y a veces, muy pocos casos, porque para llegar aquí, digamos, es esa idea que ya me conocéis del famoso tetraedro de Claudio Naranjo, ¿no? De que si aquí está la acción, aquí está la conciencia y aquí está la comunicación, lo espiritual es cuando estas tres cosas pueden ser vistas a la vez. Y eso pasa, claro, muy poco. Por lo tanto, el enfoque transpersonal en la pareja es todo un mundo del que no entraré ahora porque me parece que no tenemos suficiente tiempo, ¿no? Pero entonces lo que estoy proponiendo es que a veces entremos por aquí, a veces entremos por aquí, a veces entremos por aquí, básicamente. Para eso, claro, el terapeuta tiene que tener una mínima formación, que no solo sea la formación de su escuela en la que se ha formado, sino que sea una formación ampliada o requerida, ¿no? Entonces, más cosas. Otro asunto muy importante.
el concepto de sistema, eso que empezábamos aquello de mucho más que dos, mucho menos que dos. O sea, digamos que la pareja, desde el punto de vista sistémico, es el primer grupo. En esto hay mucha discusión y hay gente que dirá, anda, qué barbaridad está diciendo este. El primer grupo sería de 3. Bueno, sí, ya, claro, ortodoxamente sí. Pero ¿por qué digo que es el primer grupo? Porque es la primera unidad que tiene la potencialidad creativa. Es la primera unidad que puede construir un nosotros, un AB. Que es a lo que llamaremos sistema. Este es un asunto fundamental que hay que entender. Igual que cuando enseñamos en la formación, por ejemplo, en las formaciones teoría de grupos y decimos que hay 4 niveles en lo grupal: lo intrapersonal, lo interpersonal, lo grupal y lo extragrupal. Es decir, que el grupo constituye lo que en derecho se llama una persona jurídica, es decir, es una entidad por sí misma, y hay fenómenos grupales que no son los fenómenos individuales ni siquiera los interpersonales. Aquí hay fenómenos parejiles, que no, es decir, que por lo tanto 1 más 1, A más B, no da 2 sino 3. Y ese 3 es el ente, como el alien, que crean entre los dos y que suele ser la fuente principal de conflictos, por lo tanto suele ser nuestro objeto principal de atención. Pero fijaros en una cosa: si A en otro sistema añadimos una tercera persona, es decir, un hijo, por ejemplo, una hija, tendremos A, B, C, A, B, A, C, B, C y A, B. No recuerdo el nombre matemático, pero es decir, sin intercambiar, no sé si se llaman combinaciones o permutaciones, sin intercambiar los órdenes, solamente así, la entrada de un miembro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí hay 6 combinaciones posibles y aquí solo había 3. Es decir, que la entrada de un miembro en el grupo pareja, duplica las posibilidades de interacción, por lo tanto de conflicto. Es decir, la problemática de la mamá, la problemática del papá, la problemática de la hija, la problemática de la mamá con el papá, la problemática del papá, de la mamá con la hija, la problemática del papá con la hija, por decir algo. Y la problemática y aquí el sistema es ABC. Entonces, esto definirá también el tipo de enfoque que queremos aplicar a la pareja. A ver cómo era esto, borrar todos los dibujos. Entonces, desde aquí, desde el enfoque que yo propongo, os voy a proponer 5 tipos de terapia de pareja. Primero es terapia de pareja sin la pareja. Es decir, cuando tú ves a uno y a otra, o a otra y a otro, y a otro, homo, hetero, mixto, lo que sea, en enfoque individual. Os cuento 2 casos, un caso de fracaso y un caso de éxito.
En el caso de fracaso en el sentido de que no llegamos donde a mí me hubiera gustado llegar, no es que no sirviera para nada el trabajo, pero mejoraron la relación, quizás para ellos suficientemente, para mí faltó, pero yo me sentía impotente, no sabía cómo seguir más, ¿no? Porque el trabajo en encuadre pareja era imposible, es decir, yo veo, ella le envía a él a terapia y le dice, si no vas a terapia me separo de ti. Él va a terapia, caso típico por cierto, ¿no? Empieza a trabajar, mejora la cosa, pero el terapeuta requiere de la presencia de ella, en principio como para tener una versión diferente de él, cosa que yo hago mucho, es decir, cito al consorte, a la pareja, a veces es para una sola sesión, a veces es para unas cuantas sesiones. Recuerdo que alguien en ese caso me decía hace poco, pero yo no quiero entrar en terapia. Y digo, no, yo de momento no te he propuesto entrar en terapia. Era el marido. Tú estás aquí para ella. ¿Para qué sirve esto? Para que como terapeuta tengas una versión de tu paciente que solo tiene su pareja, que solo la puede dar su pareja. Con lo cual es como verla desde un prisma diferente. Vuelvo. Terapia de pareja sin pareja. En el caso este que os decía de fracaso, ella empieza en esa línea de como de consorte de él, pero yo empiezo a ver que a mí me queda clara, digamos, aquí está el conflicto de A y aquí está el conflicto de B, marido, mujer, lo que sea, y aquí está el conflicto de AB. Entonces, si A es mi primer paciente, digamos él, yo veo como el conflicto de él, la patología de él, el eneatipo de él, si queréis llamarlo así, para los que manejéis el asunto, contribuye al conflicto de la pareja, pero no veo cómo el eneatipo, el conflicto de ella, contribuye al conflicto de la pareja, que es el asunto principal en uno de los modelos que ahora os presentaré. Cómo la patología de cada individuo contribuye a la patología del sistema, en este caso de la pareja. ¿Cómo hago yo para cagarla? ¿Cómo hace ella o él para cagarla, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Que a mí se me ocurre, bueno, pues ya es tiempo suficiente para citarlos en una sesión de pareja. Él es un eneatipo 8 y muestra una lealtad impresionante conmigo, me quiere como lo que suele pasar con los 8, ¿no? Me quiere a morir, ¿no? Conmigo hasta la muerte, o sea, forofo, no sé qué, fan, toda la pesca. Toda esta cosa ochona cuando ya bajan del burro, ¿no? Al principio, en la transferencia. Lo cito para una sesión de pareja, para hablar de uno de los asuntos problemáticos, que era dinero. 5 minutos de sesión, él se levanta y se va cabreado y dice, nunca más volveré aquí. O sea, aquí quiere decir a una sesión de pareja. Con lo cual yo sigo trabajando con los dos por separado, intentando decirle a ella lo que él le dice y que ella no puede o sabe escuchar. Y sí escucha o escucha mejor cuando se lo digo yo. Intentando decirle a él lo que ella le dice, normalmente escuchado mejor por él. Es decir, aquí por lo tanto podríamos decir que en este modelo el terapeuta es una especie de mediador, pero no en el sentido tradicional de la palabra mediador del colegio de psicólogos, cuando hay no, me refiero como un mediador más en el sentido etimológico, más simple de, o también podríamos decir un trasvasador. Es decir, si la pareja es esta, ella me envía a mí y yo le envío a él. Él me envía a mí y yo le envío a ella. A mí quiere decir cualquiera de nosotros como terapeutas, ¿no? Es un estilo. Como el caso del éxito. Aquí estamos hablando de un proceso de
individual de unos 3-4 años con él, con ella un par de años, porque luego ella entró en terapia individual, hasta que yo pude ver lo que no veía, que es cuál era, yo no veía ni siquiera el eneatipo de ella, de B, hasta que lo vi, y fue a partir de una frase en una sesión con ella, que es: tú no vas a poder conmigo. Ahora lo entiendo. Yo pensaba que ella, para los que manejáis eneatipo, dudaba entre 4 y 2, y rápidamente apareció claramente que ella era una 4 tenaz. Cueste lo que cueste, no me vas a ganar. Y ahí ya empecé a ver en cómo ella contribuía al conflicto. Eso es lo que os decía antes, ¿no? Otro caso, este caso más éxito. Ella entra en terapia conmigo, conflicto de pareja bastante altito, y le recomienda a él que entre en terapia. Él ya ha hecho terapia, ha hecho formación con gente experimentada, etc. Y entra en terapia conmigo con la esperanza de que en algún momento podamos tener alguna sesión de pareja. Al cabo de 4 o 5 sesiones, clic, algo ocurre, que la comunicación entre ellos mejora, el problema y problemas aparentes parece que lo resuelven, y es como si, magia borrás, hubiera ocurrido algo que no hace necesaria la terapia de pareja por el momento. ¿Qué pasó aquí? Que ese trasvase, es decir, que ese yo traducir lo que ella dice de modo que él lo pueda entender, y traducir lo que él dice de modo que ella lo pueda entender, funcionó. Y funcionó, bueno, rapidísimamente. Por eso os lo cuento, porque no es tan normal. Bueno, esto sería el... ¿cómo es esto? Primer modelo. El segundo modelo... ¿dónde estás? Es la terapia de pareja en el ámbito de la terapia familiar, que es lo que se llama la terapia parental. Bueno. Ya veis que mi escritura es maravillosa y clarita y todas estas cosas, lo siento. A ver, aquí es cuando, en el marco de una terapia familiar, que por lo tanto alterna, digamos, de 4 personas, imaginemos, alterna las sesiones con la familia juntos, sesiones con cada uno, o sea, a veces son los 2 hijos juntos, y aquí es cuando son los 2 padres juntos. Pero la diferencia con otros modelos es que aquí el objetivo no es mejorar la relación de pareja, sino mejorar la función parental. ¿Cuál es la diferencia? La función parental, que es muy importante, que siempre, o sea, que tener claro que siempre debe estar activa y funcionando, debería, esté la pareja junta o separada, es el acuerdo y el esfuerzo que hacen los 2 padres para presentar un frente unitario frente al hijo o a los hijos. Porque, como sabéis, lo que ocurre es que cualquier grieta en esta pared, el hijo o la hija lo va a aprovechar para manipular la historia. Entonces, la terapia parental sería limar los desacuerdos lo suficiente para poder presentar el máximo de frente común frente a los hijos. Solamente eso. El tercer tipo es la terapia de pareja, cuando ninguno de los 2 es paciente. Es decir, una terapia, por lo tanto, que lo único que sabemos, lo único que tratamos es el sistema A-B. La pareja que llega junta a terapia. Y ni él ni ella están en terapia individual con uno mismo, no nos conocen, nos llegan de entrada, ¿no? A mí es el tipo de terapia que menos me gusta.
porque en relación al 4 y 5 que os presentaré ahora, es decir, cuando yo tengo en terapia o he tenido a los dos, o cuando tengo a uno de los dos, yo me siento menos potente aquí. Siento que pero es la terapia de pareja clásica, de hecho. Pero en mi caso concreto, claro, en el contexto en el que normalmente yo puedo elegir con quién trabajar, si no lo veo muy claro, no lo acepto porque, y menos ahora que solo trabajo online, porque cuesta mucho establecer la transferencia. Y yo, mi forma de trabajar es muy, por una parte, usarme mucho a mí mismo, pero también usar mucho la transferencia. Bueno, me resulta menos potente. Es decir, cuesta más que te crean. Cuesta más que se establezca la confianza suficiente para que puedan escuchar tus intervenciones, les sean útiles, les sirvan. También hay un factor que es en todas las terapias de pareja, que es la desigualdad de proceso. Esa cosa típica de cuánta terapia ha hecho uno y el otro. Normalmente ella suele haber hecho más terapia que él, pero esto no pasa siempre. Y en esos casos, cuando no hay dos herramientas como son las sesiones individuales, la estrategia que yo propongo es trabajar a favor del miembro más débil, digamos. Es decir, del miembro con menos proceso. Reducir el lenguaje, reducir las intervenciones, plantearlo de un modo en el que a quien ya lleva proceso le pueda sobrar, ¿vale? Pero que no le falte a quien no lo lleva. Es decir, que podamos trabajar con un lenguaje de la calle. Y eso a los gestaltistas y a los de lo que yo llamo la secta, es decir, todos los psi en general, a veces nos cuesta entender que lo que a nosotros en nuestro propio proceso nos resulta más o menos comprensible, o tenemos un entrenamiento a veces del que no somos conscientes, cuando la persona llega de la calle y no tiene ni idea, no es tan así. Bueno, vamos. El cuarto es con terapia de pareja, cuando está A o B en terapia individual. Aquí, si por ejemplo el paciente, el cliente es A, a mí una cosa que me ha resultado fundamental es aliarme con B. Es decir, jugar a que el bueno de la película es B, el otro o la otra. Porque si el A se rebota, como lo tengo en terapia, yo ya sé manejarlo. Pero quien no me interesa que se me rebote es B, a quien no conozco. Entonces, esto es muy claro en el caso de cuando A, en caso heterosexual quiero decir, en homo también pasa, pero veámoslo más claro aquí, es una mujer y B es el marido. Entonces, claro, aquí el juego tiene que ser que quede muy claro que B es mejor que Albert. Es decir, contrarrestar el efecto celos transferenciales. De manera que ella sienta, que él sienta, o mejor dicho, que él no sienta la competencia conmigo. Pero pasa lo mismo también si es al revés, cuando el paciente es él y viene ella, la cosa es como si yo lo que hago es que me balanceo hacia el lado de quien menos conozco. Y es la estrategia que más mejores resultados me ha dado. Y por último, 5, que es la terapia, que para mí es el modo ideal, para mí, mi estilo de trabajo, no es general esto que digo, digo para Albert Rams, es cuando están en terapia A y B. Entonces es el mejor, como decía en el paraíso, esto para mí es el paraíso de Parejil, de terapéutico Parejil, porque, claro, yo les veo muy bien los dos el plumero, porque los conozco a los dos, con lo cual, cuando vamos a abordar
Si aquí tenemos el conflicto, lo que veíamos antes, de A, aquí tenemos el conflicto de B, y aquí tenemos el conflicto de AB, cuando la pareja usa una de sus técnicas preferidas, que es y tú más, el famoso y tú más, que también usan los políticos, como sabemos, en el Parlamento, por cierto, pero en la pareja es y tú, y tú, y tú. Es decir, A acusa a B, el terapeuta acusa a A. Acusa, por decirlo a lo bruto y clarito y así. Supongo que entendéis qué quiero decir, ¿no? Cuando A dice y tú, y tú, y tú, y proyecta y ve solo lo que ella hace, lo que él hace, lo podemos contrarrestar muy fácil o mucho más fácilmente con, bueno, pero recuerda que tú, papá. Entonces, ¿con qué tenemos que tener cuidado aquí? Con la confidencialidad. Es decir, eso hay que hacerlo de manera que no se quiebre la confidencialidad ni de uno ni de otro. Por lo tanto, el truco, para mí, está en no basarnos en los datos, sino jugar más con los gestos, con las miradas. Yo a veces, cuando tengo mucha confianza, lo que hago es toser. Dice, y tú, y tú, y tú. Yo digo, bueno, podríamos entrar a ver otra cosa. No sé, piensa lo que dices bien. ¿Seguro que tú no hay nada tuyo ahí en juego? Si quieres te puedo ayudar. Como, claro, yo utilizo bastante la ironía, el humor, etcétera. Esos son estilos de cada quien, ¿no? Pero la estrategia básica es lo que aquí os señalaba. Es decir, si A tira la piedra a B, el terapeuta le devuelve otra piedra a A para que se vea la piedra de A y la piedra de B. Cada una de estas tres grupos de corrientes o de enfoques van a generar, claro, un tipo de terapia de pareja. El psicoanálisis va a generar el tipo de terapia de pareja psicoanalítica, de la que poco os puedo decir porque solo sé el nombre, pero no sé más cómo se practica, si se simultánea con el análisis individual, no sé bien, no puedo decir nada. En el mundo de la acción nos encontramos con las terapias cognitivo-conductuales, que son las más conocidas porque es la dictadura epistemológica de nuestras universidades. Los psicólogos lo único que aprenden es terapia cognitivo-conductual, no existe el psicoanálisis, no existe el humanismo, por supuesto no existe esa cosa rara de la psicología transpersonal, por lo tanto voy a abundar poco en eso, pero está la terapia cognitivo-conductual y está la terapia sistémica, que se fundamenta en este asunto del sistema que os decía, y yo lo que más rescato de aquí es la intervención paradójica. Me parece uno de los elementos fundamentales de este enfoque sistémico en el trabajo con parejas. Yo lo conozco más en el trabajo sexológico, ¿no? Por ejemplo, caso típico de una pareja que ha perdido el deseo sexual, es decir, el deseo coitogenital, que no follan, vamos, o que follan mal. La intervención aquí es prohibido follar durante tanto tiempo, ¿no? Como hacer una especie de... Tocaría también la desensibilización sistemática o el trabajo más fóbico del cognitivo-conductualismo, ¿no? Pero sería como prohibido follar durante primera etapa, prohibido meterse en la cama con ropa sin tocarse, meterse en la cama con ropa tocándose solo las manos, sin ropa, como hacer una especie de... Lo mismo que hacen los psiquiatras con la medicación, que van subiendo poquito a poquito, pues algo así, ¿no? Pero la paradoja aquí está en que aquello que tú dices que no quieres, yo te lo prohíbo. Y eso es lo que causa efecto, ¿no? Otro ejemplo, en un encuadre de terapia familiar, padre, madre, hijo, hija. La sesión están los cuatro y la hija está con problemas en los estudios porque está en época oscurilla, adolescente, y se salta a las clases, y el terapeuta le dice, mira, el domingo decide, cuidado con el verbo, a qué clases de la semana vas a ir y a qué clases no vas a ir.
porque lo que argumenta la joven, la chica, es que cuando se levanta, si tiene ganas va y si no tiene ganas no va. A veces no tengo ganas. Entonces, el terapeuta la lleva a decidir previamente dónde va a ir y dónde no va a ir. Es decir, le está autorizando a no ir delante de toda la familia, pero como proceso volitivo, de voluntad, no como proceso de capricho. Por lo tanto, lo que parece que está interviniendo sobre su asistencia a clases está interviniendo sobre, digamos, su control de impulsos, para entendernos. Y volviendo al eje de la terapia de pareja, lo que más me interesa hablaros es de más allá de mi propio enfoque, hay un enfoque humanista de la terapia de pareja que simboliza, ¿cómo se llama esto? Cuya figura máxima, o que a mí me parece la mejor, es Virginia Satir, que conoceréis supongo la mayoría. Y os quiero leer algo que dice Virginia Satir, alguien que hace un resumen. Virginia Satir llegó a justificar la terapia familiar basada en las siguientes premisas. Cuando un paciente identificado sufre, también sufre el resto de la familia. Se considera que los síntomas cumplen una función familiar y una individual. Según la homeostasis, la familia actúa como si deseara obtener un equilibrio en las relaciones. Los miembros ayudan a mantener ese equilibrio abierto veladamente, aun a costa de grandes esfuerzos, y este hecho se revela mediante pautas de comunicación repetitivas, circulares y predecibles. El paciente identificado es muy susceptible a una relación conyugal penosa o insatisfactoria, la misma que produce acciones parentales disfuncionales. El paciente identificado es emisor de... etcétera, etcétera, etcétera. Plantea la cosa teniendo mucho más en cuenta a la persona que sufre. Y la familia a veces, como en un intento de que esa persona no sufra, aumenta su sufrimiento, ¿no? Pero aquí también tendríamos que hablar de lo que también supongo conocéis, que es el chivo expiatorio. Es decir, esto que dice Virginia Satir, ¿no? Que a veces los síntomas individuales de uno de los miembros, puede ser hijo, pero puede ser cualquiera de los padres, el síntoma enfermo individual es síntoma enfermo de la familia. Por lo tanto, aquí ya no es mi terreno porque ya no es la pareja, ¿no? Pero entrando a través de lo familiar mejoraríamos lo individual. En un enfoque integrativo sería una combinación, por lo tanto, en mi caso concreto yo no hago terapia familiar, pero si la hiciera sería una combinación de terapia familiar, de terapia parental, de terapia filial y de terapia individual. Creo que cuando se... Sí. Esto último que has dicho, ¿puedes explicarlo pues, otra vez? Más, sí. El síntoma individual, los síntomas individuales de un miembro. Por ejemplo, una familia, pongamos de 5 personas esta vez, y la hija hace un brote psicótico, hace un brote esquizofrénico. Aparentemente, en primera, parece, ¿eh? Luego se verá que no es tanto. Pero bueno, como se pira. Y el delirio que hace es que ella no es hija de sus padres, sino que es hija de unos bondadosos aldeanos que la dejaron y en realidad ella es hija adoptada. El delirio se trabaja bien, se corta rápido, apenas entra, en este caso el psiquiatra no deja entrar el delirio, lo corta a tiempo, se puede reconvertir a neurótico el asunto, y a donde llegamos es que esta mujer se sentía celosa de sus hermanos en un ambiente familiar en que los padres solo premian el rendimiento.
los dos hermanos sacan muy buenas notas, ella no. Entonces el metamensaje, aunque los padres le dicen verbalmente que a todos los quieren por igual, bla, 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 pero lo que ella siente es que ella no puede decir yo también tengo derecho a que me queráis, aunque lo mío no sean los estudios. Que esto sería como la reconversión en mensaje sano de lo que se ha presentado como mensaje insano, como inicio de brote. Entonces aquí la enfermedad de la familia es que está instalada una ley que no está dicha y que es mentira. Los padres no quieren a los 3 hijos igual, o no les tratan de la misma manera al menos. Mejor dicho así, porque lo de querer está difícil, no hay medidores de amor, ¿no? Todavía, pero se entiende supongo el caso, ¿no? Aunque sea muy caricatural, ¿no? Pero es decir, si el síntoma es un mensaje, recordemos, vamos a otro paradigma, ¿no? Lacan de nuevo, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, el síntoma habla en lenguaje extranjero o lenguaje inexacto, es decir, el síntoma habla, un síntoma está ahí para decirnos alguna cosa, pero lo dice mal, lo dice en georgiano del sureste, y no hay Dios que lo entienda, ni diosa, ¿no? Entonces, lo que se trata es de que el síntoma psicótico lo podamos revertir a síntoma neurótico, que en este caso era que hubo un tiempo en este proceso en el que la hija empieza a comportarse fatal. Pero ya no tiene el delirio, ya está en neurosis, y entonces pues se fuga de casa, no cumple los compromisos, a lo que está jugando es a ver si es verdad que así también me queréis, ¿no? Pero lo está haciendo en modo acting, no en modo discurso. Sí, cuando seguimos con el trabajo, llegamos al punto en el que esta chica, esta mujer puede bla bla. ¿Cómo hablar, famoso? Decir verbalmente, esto es lo que yo siento. Sois unos mentirosos porque no me tratáis igual que a mis hermanos, aunque decís lo contrario. Por simplificar. ¿Sí? ¿Te sirve como ejemplo, Félix? Vale. Luego abriremos más preguntas, pero... y algo que me gusta mucho, muy cortito, sobre el enfoque de Satir, para terminar, es: el comunicador funcional de Satir es capaz de hacer lo siguiente. Puede preguntar para clarificar el mensaje si éste es ambiguo, no está claro o es incongruente con los pensamientos y sentimientos del emisor. Por lo tanto, uno de los trabajos a hacer, si yo traduzco esta idea a mi enfoque, yo a esto le llamaría limpieza. Es decir, una de las funciones del terapeuta de pareja en este caso sería clarificar los mensajes sucios que circulen entre ellos, entendiendo por sucios o que no están claros, 1, 2, que son incongruentes entre el pensar, el sentir y el hacer, o en alguno de los modelos que os he presentado, sobre todo cuando eso es posible, tener tú claro que está diciendo una mentira, que a ti te ha dicho lo contrario, o que tú no te lo crees porque conoces la patología de esta persona, ¿no? Pero, es decir, una primera función del terapeuta sería que los mensajes que circulen entre ellos sean limpios. Por ejemplo, claro, siempre haces lo mismo. Ya han hecho otra vez, y no viniste, y habías dicho que vendrías a las 10 y no viniste, cabrón, joder puta. Intervención del terapeuta. Pero tú le has dicho a Felipe que para ti es importante que venga a la hora que dice. No, pero él tendría que saberlo. Me paro aquí. Este es un ejemplo tópico y típico. Es decir, no, él o ella no tendría que saber nada que yo no... El jugar a la adivíname, si el juego preferido de las parejas es y tú más, el otro es
jugar a la adivíname. Tú tendrías que saber lo que yo quiero o lo que yo siento. No vaya a ser que yo me tenga que molestar en decírtelo. Este es otro de los elementos importantes entonces a desmontar ahí, ¿no? Es decir, que la responsabilidad de la escena conflictiva es mutua. Él, o ella es igual, por no venir a la hora, pero el otro, ella, por no clarificarle que eso es especialmente importante para ella, porque no para todo el mundo es eso importante. Entonces, el otro tiene que saber, y esto es lo que nos lleva a otro elemento importante para mí que pongo aquí, que los que conocéis mi enfoque de la sexualidad lo entenderéis mejor, pero lo explicaré para quien no, que es el concepto de contrato. Y paralelamente el concepto de diccionario. Es decir, toda pareja necesita hacer un diccionario para que estén claros los términos en que se relacionan, de una manera muy concreta. Por ejemplo, ¿cuánto es tarde? Tarde son 5 minutos, media hora o 2 horas. Y el contrato sería, bueno, sentarse en una mesa, por decirlo a lo bruto, no se suele hacer así, pero eso yo lo propongo como técnica de trabajo con las parejas, a definir qué tipo de relación quiero tener yo contigo. Por ejemplo, yo no quiero convivir contigo, quiero que tú tengas tu casa y yo mi casa. Y que cada cual viva en su casa el 60% del tiempo. Y el otro 40% del tiempo, 20% tú estás en mi casa, 20% yo estoy en la tuya. O nos dejamos un 10% para cuando salimos de viaje y no estamos en la casa de ninguno. Esto es un contrato claro. Si esto está claro, evita muchos problemas que tienen que ver con no haber clarificado eso. Con haber jugado a, bueno, yo en realidad quisiera vivir en mi casa, pero claro, Anastasio quiere que yo viva con él, seguro, porque para él es muy importante esto. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo que yo quiero vivir en mi casa? Va a pensar que no le quiero. Así que le voy a decir que, bueno, vale, va, sí, viviré en tu casa contigo. Error. Porque como no es algo que yo estoy asumiendo, que esa persona está asumiendo, va a crear conflicto. Y a ver, yo creo que ya me pararía aquí.